¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este programa con más salud y a este canal. ¿Creen ustedes que le toman bien la temperatura a sus hijos? ¿Saben realmente cuándo tienen fiebre y cuándo no? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Cuándo asustarse y cuándo no? Cuestiones como estas vamos a tratarlas después con nuestra compañera pediatra del Centro de Salud de Doctoral, Esther Benítez. También con Samuel Rodríguez vamos a hablar de un tema importante: cómo debemos comportarnos con nuestras mascotas en un parque urbano. Y para cerrar el programa vamos a contar con Dácil Alvarado, psicóloga de la sección de endocrino y nutrición del Hospital Insular de Gran Canaria, para hablar de un tema muy importante: las pegas, las resistencias que ponemos muchos profesionales y muchos pacientes para ponernos insulina, porque recuerden lo que dijimos en el primer programa: hasta 100 canarios se quedan al año ciegos por culpa de la diabetes. Comenzamos. Esther Benítez, ¿qué tal? Hola. Pediatra del Centro de Salud de Doctoral y vicepresidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria. ¿Me equivoco? No, exactamente. Hoy vamos a hablar contigo un tema muy importante, el tema de la fiebre. Pero, ¿qué es eso de la fiebre y para qué sirve? Bueno, pues la fiebre es la elevación de la temperatura corporal, en este caso de los niños y de las niñas, que vamos a hablar de pediatría. Y esa elevación de la temperatura corporal es en respuesta a algo que está ocurriendo en el organismo. Generalmente puede ser pues por una infección, en la mayoría de los casos, pero también el aumento de la temperatura externa en niños pequeñitos puede elevar la temperatura también, en un cierto grado, pero la puede elevar. ¿Y para qué sirve? Esa pregunta es súper buena, porque sí sirve, aunque nos parezca que la fiebre no sirve, pues sí, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Primero, que nos da información de que algo está ocurriendo en el organismo, y segundo, que el organismo, a través de unas células que tiene, que libera unas sustancias, eleva la temperatura para luchar contra esos gérmenes, sean virus, sean bacterias. Entonces, la fiebre es útil. Si yo tuviera que decir algo, diría, la fiebre es útil. Porque es un mecanismo de defensa, al fin y al cabo. Claro, claro. Si a veces no damos prisa en bajarla, estamos quitando ese mecanismo de defensa. Claro, yo siempre explico lo siguiente, ¿no? Que los virus, a más de 37 grados y medio, se inactivan. O sea, disminuye su replicación. Los virus se replican en el organismo y a partir de los 37,5, 38 grados, los virus dejan de multiplicarse. Si nosotros dejamos al niño o la niña con 38, pues genial. ¿Por qué? Porque a esa temperatura los virus que están produciendo y se están reproduciendo va a cortar el periodo de la enfermedad. El problema de la fiebre es el disconfort que crea en el niño. ¿Y en la familia? En el niño. Me refiero porque la madre se asusta. Claro, claro. Entonces la madre lo que tiene es pues miedo, los padres tienen miedo de esto que está ocurriendo, pero el niño lo que tiene es disconfort. Lo digo y lo hago hincapié en eso porque es lo que vamos a tratar. No vamos a tratar la fiebre, vamos a tratar el disconfort del niño. Ah, vale, ahora ya te entendí. Buena puntualización. Claro, claro. Entonces, los padres suelen tener, las madres suelen tener miedo a la temperatura, a cuánto tiene el niño. A veces hay que asustarse y a veces no. Vale. Hay diferentes tipos de termómetros en el mercado, diferentes sitios donde ponerlo, pero ¿cuál es el mejor y cuál es la mejor zona donde ponerlo? Bueno, estupendo que me lo preguntes porque, a ver, en reglas generales, niños menores de 3 años, en la temperatura que nosotros, los pediatras, vamos a necesitar que nos digan, es la temperatura rectal. No hay que tener miedo de tomar la temperatura rectal, no le pasa nada al niño. Hay unos termómetros digitales que son para rectales, que son flexibles y son con un sensor mucho más pequeñito, y también están los termómetros de galio. Entonces, temperatura rectal, vuelvo a repetir, temperatura rectal, niños menores de 3 años y mayores de 3 años, axilar. Otra temperatura, abstenerse en los domicilios. Por tanto, ¿cuándo consideramos que estamos ante una fiebre? Fiebre, temperatura rectal 38 o más es fiebre. Menos no es fiebre. Mira, hemos dicho, se acabaron las décimas, o sea, no hay décimas. ¿Por qué? Porque si no había que sumar, restar, multiplicar, dividir, no, eso es un rollo. Entonces, claro, lo que hay que hacer es, menos de 38 no es fiebre, 38 o más es fiebre rectal. ¿Y axilar? Y axilar es más de 37,5,
o sea, pasando de 37,5 axilar. Eso es fiebre. No 37,5, más de 37,5 axilar. Es para que nos entendamos, para que hablemos el mismo idioma, porque si no empezamos décima, y yo le pregunto a los padres, digo, ¿y qué es décima? Bueno, décima es 38,3, digo, eso no es décima, eso es fiebre. Entonces, claro, y no hay que estar sumando, ni restando, ni quitarle temperatura. O sea, si le toman la temperatura rectal, a nosotros nos dicen, mira Esther, ha tenido temperatura rectal 38, y eso es lo que me sirve. A mí no me tiene que estar diciendo menos temperatura, no, porque a veces la temperatura diferencial, o sea, entre la axila y la temperatura del culito, la rectal, es 1 grado o más o menos. Claro. O sea, que depende de muchas cosas. O sea, que no sumen ni resten, temperatura rectal nos dicen cuál es, y temperatura axilar, y nos dicen la cifra. Por tanto, ¿a ti los termómetros estos de frente, de oído o de boca no te gustan mucho? No es a mí, no es a mí. La evidencia científica dice que no son fiables. Si un niño tiene una otitis y yo le pongo un termómetro de oído, ese oído va a tener más temperatura que el otro. Claro. Entonces no me va a servir. Y aparte porque los protocolos, sobre todo de fiebre sin foco, en niños pequeños, menores de 3 años, que son los que más estamos encima, ¿no?, cuando tienen fiebre. Son con los que más nos asustamos. Sí, más que nada porque, bueno, primero, sí, vamos a quitar la palabra susto, porque yo también la dije antes, vamos a quitarla. Pero sí, los que más tenemos que, digamos, estar atentos en niños menores de 3 años que no tengan foco. O sea, un niño menos de 3 años que no tiene ni tos, ni moco, ni diarrea, o sea, no tiene una causa, ese niño tenemos que acudir. Tiene 38 o más de 38, pues tenemos que acudir, sin urgencia, sin nada, pero tenemos que acudir. Un niño menor de 3 años, ¿y por qué? Porque hay fiebres que no tienen foco y que pueden ser bacteriemias, o sea, pueden ser gérmenes que son importantes. De esas fiebres que son en niños menores de 3 años que no tienen foco, solo un 3% pueden ser otras infecciones ocultas, como la infección de orina. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un análisis de orina para ver si es un foco que no estamos viendo. Por tanto, nos estás diciendo uno de los factores de riesgo es un niño menor de 3 años sin foco, pero ¿cuándo en otras ocasiones un padre, una madre o el cuidador de un niño tiene que tener ese pizquito de miedo, es decir, voy a llevarlo ahora porque está presentando tales o cuales signos o síntomas? Claro, hay a veces infecciones, las menos por supuesto y por suerte, las infecciones graves que aparte de acompañarse con fiebre, se acompañan de vómitos, de decaimiento general. Un niño que está decaído, que no responde, que está con vómitos, que tiene manchas en la piel, eso es muy importante saber. Las manchas en la piel, que pueden tener muchísimas, las que uno las aprieta la piel y queda, eso se llaman petequias. Y si un niño tiene petequias hay que consultar. No alarmarse, pero sí consultar. Y si tiene fiebre y petequias, pues hay que consultar rápidamente. Repito, las petequias son unas manchitas rojas que aparecen en la piel de algunas infecciones graves y a veces no es nada. Muchos vómitos, por ejemplo, le pueden dar petequias de las tetillas para arriba. Efectivamente. Entonces son petequias de esfuerzo, que se llama. Pero las otras, y con fiebre, decaimiento, uno ve cuando el niño no está bien. Y lo que nosotros llamamos, que tú lo sabes, regular estado general. Sí. No está decaído por la fiebre, está quejándose ahora, pero después baja la fiebre y él está genial. Bueno, eso también tenemos que acudir si el niño tiene menos de 3 años. O sea, siempre que no haya foco. En un catarro, que es lo que hay ahora muchísimo, gripes y catarros, es normal que haya fiebre. O una gastroenteritis, por ejemplo, vómitos o diarrea. Claro, es normal que haya fiebre. Sí, que ahora hay de todo un poquito. Entonces, es normal que haya fiebre. Cuando no hay un foco, tú le preguntas a la madre, al padre, le dices, ¿tiene moco? No. ¿Tiene tos? No. ¿Tiene diarrea? ¿Tiene voz? No. Pues hay que ver qué tiene ese niño. ¿Cuándo no debemos asustarnos? Y perdona que esta vez utilice esa palabra. Sí. A ver, la fiebre, en verdad, no debemos asustarnos nunca. Yo sé a dónde va tu pregunta, sobre todo las convulsiones. Los padres y las madres tienen mucho miedo a las convulsiones. Que sepan, no sé si esto les va a tranquilizar o no, creo que no, porque las convulsiones son la mayoría febriles, pero son al inicio de la fiebre. Muchísimas veces un niño que tiene una convulsión ni siquiera saben los padres que tenía fiebre. Es al inicio de la fiebre. Es por el cambio brusco de temperatura. Entonces hay niños que tienen un umbral en su sistema nervioso que desencadena una convulsión con cambios bruscos de temperatura. Tanto de no fiebre a la fiebre, a tener mucha fiebre y bajarla de repente.
Entonces, esos cambios bruscos pueden generar convulsiones. Y hay familias también de convulsiones febriles que son familiares, pero hay otras que no tienen antecedentes familiares. Generalmente las convulsiones febriles son de los 6 meses a los 4 años. Fuera de esa edad ya no son convulsiones febriles simples. Lo importante es, como ya lo hemos visto en este programa también, cómo actuar ante una convulsión. Claro, y primero, antes que nada, cómo actuar ante la fiebre. Primero, desvestir al niño, fresquito. Te adelantaste la pregunta, ¿eh? Claro, perdón, porque decías cómo actuar ante una convulsión, digo, bueno, ante la convulsión y la fiebre. Pues vamos a decir ante la convulsión, pues vamos a hablar de la convulsión. Ante una convulsión lo que hay que hacer es poner al niño o a la niña en posición de seguridad, si es un niño grande y si es un lactante, ponerlo con la cabecita. La posición de seguridad que nosotros llamamos es la cabecita hacia el lado izquierdo para que, por si acaso haya comido, no vomite. Posición de seguridad de la vía respiratoria. Tranquilizarse en la medida de lo posible, porque es nuestro deber tranquilizarnos en ese momento, es bien para nuestro hijo, y llevarlo al centro de salud si es la primera vez que le pasa. No ponerle nada en la boca, no hay que ponerle trapos en la boca, ni el dedo en la boca, eso puede provocar el vómito y puede vomitar en ese momento de la convulsión y entonces hicimos peor el cuadro. Efectivamente. Entonces la vía aérea es lo principal para una convulsión. O sea que pueda respirar tranquilamente. Que pueda respirar y no le pongamos nada dentro, ni el dedo, ni aunque nos parezca un cuadro que nosotros lo sabemos y tú lo sabes y lo conocemos, es un cuadro bastante feo, bastante desagradable, no solamente para los padres, sino para todos los que lo vemos. Entonces, no perder la calma, tenerlo en posición de seguridad y llevarlo al centro de salud. Si tienen la medicación, que es el Valium intrarrectal, que es la medicación que damos a los niños para eso, entonces aplicarlo como se lo haya prescrito su médico. Yo creo que hay una pregunta que la gente quiere hacer y es la siguiente. Porque muchas veces van a urgencia y le dicen, ¿por qué le puso algo para la fiebre? ¿Por qué no le puso para la fiebre? Unos médicos dicen una cosa. Genial. Y otros médicos dicen otra. ¿Qué dice la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria? ¿Qué dice la evidencia científica? Con la evidencia científica. Dice que al niño hay que darle un antitérmico cuando está con disconfort. Y nosotros le tenemos que creer a los padres y a las madres. O sea, que no crean las familias que si le bajan la fiebre nosotros no le vamos a creer. Y la idea no es bajar la fiebre, como dijimos antes, la fiebre es buena para el niño, lo que no es bueno es estar con malestar. Nosotros no podemos decir, no, déjale la fiebre, pero el niño está molesto, no, déjalo que se lo aguante, no, eso desde luego que no. Entonces, ¿para qué tratamos con antitérmicos o con analgésicos, que es lo que tratamos y usamos de primera línea, lo que es el paracetamol? Para evitar el disconfort del niño. Si el niño está incómodo, no lo traigan al centro de salud incómodo. Dele algo antes de salir a casa. Y si ustedes nos dicen que ha tenido 39 rectal, nosotros les vamos a creer. Porque debemos creerle. Pero mídanla. Sí, por favor. Sí. Que eso siempre insistes tú. Sí. La fiebre tiene que estar termometrada, tiene que estar medida. ¿Y por qué? Mira, porque es muy importante no solamente la cantidad de fiebre, que a veces no es tan importante, según en niños menores de 3 años, sin foco, sí es importante que nos digan si tiene 39 o menos de 39 o más de 39. Sabes que los protocolos son distintos. Efectivamente. Pero sobre todo la duración de la fiebre, los días de fiebre, ¿cuántos días tiene fiebre? Eso es lo que más casi nos importa, por ejemplo, en un catarro. En un catarro no nos importa tanto que haga 24 horas de fiebre como que haga más de 72 horas de fiebre. Entonces, lo importante es según la edad del niño y según qué cuadro tenga. Esther, se nos va el tiempo aquí en la tele, pero bueno, otro día te invitamos a este programa, a tu casa, para que nos sigas hablando de más temas de pediatría, que en eso eres una experta. No, bueno, más o menos. Y otra cosa, una cosita chiquitita. Dinos. Líquidos. Desde que el niño tenga fiebre, dar muchos líquidos. Eso es importante también. Fresquitos y dar líquidos. ¿Y baños fríos? No. Efectivamente. No, ni paños, no hace falta. Tenerlo fresquito y darle muchos líquidos, porque la fiebre deshidrata. Efectivamente, es una cosa muy importante mantenerlos hidratados. Sí. Muchas gracias, Esther. Nada, a ti. Bueno, y ahora les dejamos a ustedes con un vídeo con Samuel Rodríguez, nuestro veterinario, en el que nos va a dar unas normas de actuación cuando sacamos nuestras mascotas a la calle. Nos encontramos en el Parque de los Alisios, una de las zonas de referencia para el paseo de los perros en el sureste de Gran Canaria, en concreto en el municipio de Santa Lucía, en la zona de vecindario. Estamos muy cerca del Centro Comercial Atlántico y en plena Avenida del Atlántico,
y es una de las zonas en las que la tenencia responsable de mascotas tiene que hacer presencia y deben los propietarios de las mascotas entender que la convivencia con el resto de viandantes, con el resto de personas que disfrutan de este espacio urbano es muy importante. A la hora de cruzar, a la hora de pasear, hay que tener en cuenta una serie de requisitos. Lo primero que tiene que tener en cuenta un propietario de una mascota es el equipamiento que debemos tener antes de salir de casa. Antes de salir de casa tiene que tener las bolsitas para recoger la caca, el dispensador con líquido, a pesar de lo que se piensa, lo ideal es que tenga agua y una gotita de lejía alimentaria para desinfectar donde el perro haga su orina, haga sus necesidades, y además la correa es indispensable. El perro nunca puede estar suelto en la calle, es una cosa muy importante, ni puede estar suelto en un parque, solo podrá estar suelto en aquellas zonas acotadas, debidamente valladas, que permitan que el perro no se escape. Otra de las cosas a tener en cuenta es que los perros que sean potencialmente peligrosos deberán tener una correa que no exceda de 1,5 metros o 2 metros de longitud, y además deberán salir con bozal. El propietario de los perros deberá llevar la documentación de esos perros, la documentación que acredite que el perro está correctamente identificado o que el perro está correctamente vacunado. En caso de cualquier extravío, en caso de que haya un extravío de un perro, que un perro se suelte o que haya un atropello, lo ideal es siempre llamar a la policía local y además acercarnos a nuestro veterinario para denunciar esa pérdida. Es muy importante tener en cuenta que un animal, cuando muerde a otra persona o haya cualquier tipo de incidencia, debemos comunicarlo a las autoridades sanitarias, y de eso hablaremos otro día. Ya los ayuntamientos, muchos ayuntamientos están editando una serie de folletos informativos relacionados con este tema, como este es el caso del Ayuntamiento de Santa Lucía, que ha editado este folleto, en el que se habla no solo de la tenencia responsable, sino del paseo responsable. En definitiva, lo que tratamos en este espacio es hacer entender a todos aquellos propietarios de mascotas de la importancia que tiene la convivencia cívica y una convivencia en la que los espacios sean ordenados. Todas las instancias se está a favor de la tenencia de mascotas y nunca en contra de la tenencia de mascotas. Lo que sí se está en contra es de la tenencia de mascotas por propietarios poco responsables, y es sobre esos propietarios sobre los que debemos hacer incidencia, sobre aquellos propietarios de mascotas que no están haciendo un uso adecuado de los espacios, y nos encontramos heces, nos encontramos farolas orinadas, nos encontramos cacas de perro en los parterres, incluso en zonas de juegos infantiles, y ahí están surgiendo problemas no solo ya de salud pública, sino problemas de seguridad y problemas incluso sociales y de convivencia. Así que desde Con Más Salud hacemos un llamamiento a todos los propietarios de mascotas, que sabemos que son muchos los que nos ven, para que tengan una convivencia ciudadana y una convivencia cívica y responsable con el resto de los ciudadanos de la Mancomunidad del Sureste. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv, o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, se encuentra con nosotros ya nuestra siguiente invitada, Dácil Alvarado, psicóloga del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Insular de Gran Canaria. ¿Qué tal, Dácil? Hola, Pedro, gracias por invitarme al programa. Muchas gracias a ti por venir. Un tema que yo creo que es bastante importante, el tema de la insulina y de la barrera que ponemos todos, ahora explicaremos un poquito más, a la hora de iniciar tratamiento con la misma. Pero ante todo, ¿qué es la insulina y para qué sirve? Bueno, pues a ver, la insulina es una hormona y es necesaria en nuestro organismo porque es la que necesitamos, esta hormona, para que la glucosa, ¿vale?, entre dentro de la célula, de los músculos, y es necesaria para nuestro organismo porque de ahí obtenemos la energía que necesitamos para nuestro día a día. Por tanto, es necesaria, la fabrica el páncreas, que es un órgano que está pues debajo del estómago, y bueno, la insulina es algo vital para todas las personas. Por tanto, podemos decir que la insulina es vida, ¿verdad? Pues sí, la insulina es necesaria para vivir y para sobrevivir. Pero ¿por qué ponen tantas pegas los pacientes cuando les decimos que vamos a iniciar
el tratamiento con insulina? Bueno, pues existen muchas creencias que son los principales obstáculos, ¿no? Las creencias son pues pensamientos acerca de determinadas cosas y las personas pues digamos que actúan en su día a día dependiendo de un poco de esas creencias. Muchas veces pues los pacientes tienen creencias sobre que empezar el tratamiento con insulina es que la enfermedad va a peor, que ha evolucionado, que es más grave. Muchas veces pues también porque tienen familiares o vecinos, ¿no? el entorno más cercano, personas que cuando empiezan el tratamiento con insulina empiezan con otros problemas, pues ya sea pues, por pérdida de visión, problemas renales, ¿no? Afectaciones que tienen que ver con la diabetes y que precisamente no son consecuencia del inicio con insulina, sino de un inicio tardío con insulina, ¿no? O sea que generalmente muchas veces podemos estar empezando el tratamiento incluso hasta tarde. Sí, normalmente yo creo que es la tendencia, ¿no? Porque es complicado empezar con insulina, muchas veces por las barreras del paciente y muchas veces por la barrera del profesional, y también este inicio tardío hace que el paciente pues perciba como a lo mejor la gravedad de la enfermedad también en ese momento. Claro. ¿Qué le pasa por la mente de los pacientes cuando le decimos que vamos a poner el tratamiento con insulina, que vamos a empezar con insulina? Bueno, pues en primer lugar yo creo que cuando le planteamos al paciente que le vamos a poner insulina es el shock, ¿no? Entonces tengo una enfermedad, ¿no? Empieza la conciencia de enfermedad, muchas veces hay una negación, ¿no? De bueno, esto no me está pasando a mí, o yo no necesito insulina, o ahí empieza el paciente, hay una motivación un poco extrínseca, ¿no? De ahora lo voy a hacer todo bien, todo lo que quizás no me he involucrado, ahora sí que lo voy a hacer, pero como que la insulina es lo último, ¿no? Es esa reticencia a el miedo también, porque a veces pues, bueno, el tratamiento no es agradable por el pinchazo, y bueno, pues eso hace que muchas veces el paciente entre en una fase un poco de rabia, ¿no? hacia la enfermedad, a veces hacia también el profesional, hacia la situación en sí, y bueno, al final pues vemos un poco que termina habiendo una serie de pactos o bueno, o el paciente a veces desemboca en un estado un poco más de depresión, de desánimo, de ¿no? desánimo, de bueno, pues, y a veces con resignación de esto es lo que me ha tocado, y aquí empezamos a construir un poco el pacto terapéutico y la aceptación de la situación. Sí, porque aunque estemos hablando de insulina y de diabéticos, tenemos siempre que individualizar cada caso, porque también, como dices tú, cada uno tiene sus propias creencias o parte de una base diferente. Yo puedo partir, por ejemplo, que mis familiares no tienen insulina, pero otros pueden partir de que toda su familia puede estar en tratamiento con insulina. Claro, muchas veces, a ver, los mitos son muy diferentes. Yo siempre digo, no hay que tratar la diabetes, hay que tratar al paciente con diabetes, ¿no? Porque una cosa es cómo se comporta la enfermedad y otra cosa es cómo es la persona que tiene diabetes. Y si conocemos un poco la persona, veremos un poco cómo podemos manejar la situación y la enfermedad en sí. Pero los pacientes no son los únicos que ponen pega a la hora de iniciar un tratamiento, ¿verdad? Pues no, normalmente es mutuo. También a veces hay reticencia profesional, los sanitarios, pero muchas veces también porque a veces es complicado, porque empezar con insulina también requiere formación, no hay que formar al paciente, muchas veces pues porque el tiempo es limitado, también porque sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? La reticencia del paciente, y eso también hace un poco que a veces nos cueste, y luego también porque hemos dejado la insulina como lo último. El último escalón de tratamiento. Entonces, claro, si ya no me funciona nada, y entonces a veces también nosotros mismos un poco pues le vamos dando al paciente mensajes negativos sobre la insulina, y es, pues si no lo haces bien con dieta y ejercicio, vas a terminar por ponerte insulina. Si no te tomas el fármaco, las pastillas, vas a terminar con insulina. Entonces, cuando llega el momento de plantearle al paciente, te vamos a insulinizar, pues si me llevas diciendo 10 años que la insulina es lo peor del mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo construimos, ¿no? Que ahora, como te digo, que la insulina es bueno. Claro, si hasta ahora yo te estoy diciendo que es un castigo, sí. ¿Cómo me lo transformas ahora en que es algo agradable? Claro, ha sido una amenaza y ahora tenemos que empezar a ver cómo ponemos insulina, ¿no? Entonces es complejo. Hombre, yo creo que en eso también ha influido que hasta hace poquitos años los médicos de familia poníamos pocos nuevos inicios de insulina, no sabíamos cómo manejarla exactamente, o no éramos buenos en este manejo. Pero es cierto que yo creo que en los últimos 10 años, por lo menos, ha habido un boom de formación a los médicos de familia. De hecho, en casi todos los congresos o jornadas, sí, casi siempre son los talleres que primero se llenan, cómo insulinizar a un paciente. Yo creo que eso también ha hecho que nosotros mismos, los médicos de familia, le perdamos el miedo y
yo creo que en los últimos años esto ha favorecido el poder insulinizar a muchos más pacientes también, ¿no? Porque nosotros mismos le quitamos el miedo, como tú mismo comentas, ¿no? Si yo no sé cómo manejarlo, soy el primero que voy a poner una pega. Claro, la formación es fundamental, y también es verdad que muchas veces también existe el miedo el temor a la hipoglucemia, que es algo bastante común en casi todos los estudios que se han publicado en personas que inician insulina en diabetes tipo 2. Hay un miedo, porque claro, es un paciente que no veo a veces con tanta frecuencia, y tengo miedo porque el paciente me manifiesta el miedo a la hipoglucemia, y si encima hay una hipoglucemia, pues ya yo también como profesional parece que no estoy tranquilo, ¿no? Entonces esto también suele ser un obstáculo importante cuando empezamos. O no estoy tranquilo, o también pensamos que el paciente puede creer que no estamos haciendo las cosas correctas con él, que no estemos controlando adecuadamente su diabetes como médico, ¿no? Claro, pero bueno, ya sabemos que la hipoglucemia es una consecuencia del tratamiento, que es algo que, bueno, que puede ser usual y que es fácil de resolver. Lo que pasa que hay que tener formación, y eso también lo tiene que proporcionar el sanitario al paciente, y formar pues cuesta también tiempo, hay que dedicarle tiempo, y muchas veces pues lo que decimos, ¿no? El tiempo en las consultas es limitado, y yo creo que esto es un proceso que tampoco hay que hacerlo todo de un día para otro, pero se puede ir preparando al paciente y ir construyendo un poco el camino hacia este momento. Desde el inicio, si yo le planteo al paciente, estas son las alternativas de tratamiento que hay en la enfermedad que tienes, y bueno, vamos a empezar por aquí, pero puede que en determinado momento pues recurramos a esto o a esto, ¿no? Las opciones terapéuticas que hay. Pero quizás esas opciones terapéuticas a veces también están un poquito, vamos a llamarlo, limitadas o desfavorecidas por cómo nosotros mismos, los sanitarios, los pacientes y los familiares, tratamos a los pacientes. A veces lo tratamos a la diabetes como una cosa un poquito light, ¿verdad? Sí. Pon algún ejemplo de esos light. Bueno, realmente es que eso es lo más común. Cuando hablas con la gente que tiene diabetes, muchas veces escuchas: mi diabetes es emocional, o mi azúcar es emocional, yo tengo diabetes de la buena, mi diabetes no es de la mala. Entonces, muchas veces yo creo que esta es como la base, ¿no? Porque... Perdona, o una muy frecuente que yo me suelo encontrar, yo solamente tengo un poco de azúcar. Sí. Sí. Ese poco de azúcar es diabetes, da igual que la controle con dieta, con insulina, con pastillas, con ejercicio, porque ya lo que tengo es diabetes. Sí, la enfermedad realmente es la misma, lo que pasa que yo creo que eso sí que es una barrera principal. A veces intentamos empezar el trabajo por otros aspectos, y lo principal es qué conciencia tiene la persona de que tiene una enfermedad, porque si ya a nivel cultural no hay conciencia de que la diabetes es una enfermedad grave, pues realmente yo no le doy la importancia a la diabetes, a mi salud que necesita, ¿no? En esto de categorizar o decir claramente las cosas a algunos pacientes, yo siempre les digo, vamos a ver, usted, él o ella, me da igual, ¿está embarazado o está un poco embarazado? O sea, o estás embarazada o no estás embarazada. Aquí, o tiene diabetes o no la tiene. Pero eso de un poquito de azúcar, no me gusta mucho utilizar el término por lo que tú dices. Estás poniendo ya una barrera a cuando realmente tengamos que ampliar el tratamiento, o no le dé la suficiente importancia a su enfermedad. Sí, yo creo que muchas veces también tiene que ver con el inicio de la enfermedad. La diabetes tipo 2 aparece es una enfermedad muy silenciosa, entonces no es lo mismo que cuando aparece, por ejemplo, una diabetes tipo 1, que sí que hay un cambio en el estilo de vida desde el primer momento, que requiere insulina. Entonces, claro, es un inicio donde la adaptación es más fácil, porque al principio bueno, unas recomendaciones sobre dieta y actividad física, pero no supone un gran cambio en mi vida, ¿no? Entonces esto también influye mucho a la hora de la percepción sobre la gravedad o no de la enfermedad. Claro. Yo una cosa que sí quería dejar claro, y por eso te he invitado al programa, era intentar eliminar esa barrera, o dejar claro por qué se producen esa barrera, que es lo que estamos haciendo, por una cuestión muy sencilla. Cuando nosotros conseguimos un control de nuestra diabetes en edades más tempranas, da igual en el momento que la diagnostiquemos, pero en esas primeras fases, cuanto más precoz sea ese control, mejores o menos consecuencias vamos a tener a largo plazo, porque hemos conseguido controlar muy tempranamente este azúcar en nuestra sangre. Mientras que si lo dejamos ese control para cuando ya tengamos 80, 90 años, ahí se va a disparar mucho más todos los procesos, por mucho que empecemos con insulina. O sea que aquí que confíen un poquito en el sanitario cuando decimos, mire, vamos a empezar tratamiento con insulina porque ya es necesario, ya no podemos esperar mucho más.
Sí, yo creo que como tú comentabas antes, la insulina es vida y además creo que es una buena forma de explicarlo, porque la insulina te puede alargar la vida y te puede dar mejor calidad de vida, porque a veces la negación hacia este tipo de tratamiento viene acompañado de lo que dices, de un mal control metabólico, de que aparezcan este tipo de complicaciones, claro, que es lo que quita calidad de vida al paciente. No la diabetes en sí, sino las complicaciones, las enfermedades que se derivan de un mal control de la diabetes, y la insulina pues puede dar mucha calidad de vida a los pacientes si empezamos en un momento adecuado y no dejarlo al final del tratamiento como última vía y solución. Efectivamente. Dacil, muchísimas gracias por estar aquí y nos quedamos con ese mensaje de que la insulina es vida. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias por estar una vez más ahí, con Más Salud. Les esperamos la semana que viene y a lo largo de la semana en nuestras redes sociales.